Hoy vamos a modificar este diseño de interior que es el molde básico. Yo lo he calcado de el molde básico, y vamos a hacerle modificaciones. Entonces lo primero es que vamos a hacer una tanga tipo hilo, vamos a descaderar, y para descaderar entonces de este punto, de esta esquina de acá, vamos a bajar 10 centímetros. Esos 10 centímetros también los vamos a bajar en el costado. Sobre la línea de curva marcamos los 10 centímetros. Esto lo repetimos tanto en el delantero como en el posterior. Listo. Y ahora vamos a trazar una semicurva. Después de esto vamos a definir qué ancho queremos en la parte delantera que sea nuestra tanga. Se puede hacer entre 9 y 10 centímetros. Vamos a colocar 9 centímetros. Y en la parte posterior, pues como es una tanga tipo hilo, podemos hacerlo desde 3 a 14 centímetros. Lo vamos a dejar en 4. O sea, el rango es entre 4 y 14 para el posterior, y para el delantero entre 9 y 10, ¿sí? Del ancho. Y acá puede ser entre 4 y 14. Ahora vamos a definir entonces el ancho de la parte de abajo donde se une el interior, que puede estar entre 3 y 4 centímetros en este rango. Entonces lo vamos a dejar en 3 centímetros. Y estos mismos los vamos a pasar a la parte posterior, 3 centímetros. Ahora vamos a unir con nuestra regla. Si aquí tiene 3, entonces vamos uniendo. Aquí nos va a quedar una línea recta, y acá vamos a tratar de hacer una forma de triángulo. Y listo. Entonces esta parte azul es por donde debemos cortar, ¿sí? Y acá entonces se formaría casi que una línea recta. Y esta parte sería la parte posterior. Si nosotros queremos que acá tenga pues un triangulito, lo que podemos hacer es aumentar la medida y queda en forma de triángulo. Por ejemplo, si le colocamos 14, que sería aquí 14 centímetros, buscamos con la regla poder hacer el triangulito. Y aquí bajar. Entonces aquí debemos asentar esta curva para que no se nos haga un pico. Y aquí ya quedaría nuestro molde de la tanga. Yo ya lo he cortado acá. Recuerden que a esta parte sigue siendo nuestro refuerzo. Entonces miren, yo aquí ya he cortado a escala real la parte delantera. Esta sería la parte posterior y el refuerzo de nuestra tanga sería en esta parte. Ahora, para saber cuál es la tira que debemos cortar, entonces lo único que debemos hacer es tomar la medida de nuestra cadera, que ya quedaría acá en nuestra cintura, acá pasaría a ser nuestra cadera. Tomamos esta medida, me da 18, y estos 18 también los vamos a, o sea, como si fuera todo el contorno de la cintura, entonces 18 por 4.
ese resultado lo vamos a restar el 5% para saber cuál es la medida de nuestro sesgo, que debemos pegarlo acá, ¿sí? Entonces sería 18 por 4 nos da 72. A estos 72 le vamos a restar el 5%, que nos va a dar 68.4. Esta medida es la que debemos cortar en nuestro sesgo, ¿sí? Que va a ir al contorno de nuestra tanga. Ahora, por ejemplo, si aquí nos queda este piquito, o sea, mucha punta, vamos a bajar 1 centímetro y lo vamos a arreglar para que sea más fácil cuando se va a coser con el sesgo doblado. Vamos a hacer una tanga que va a tener sesgo acá, en esta parte, y va a salir un sesguito también aquí, así. Entonces, ¿cuál es esta medida? Pues estos 68 los vamos a dividir entre 2. Entonces, el resultado sería 34.2. Vamos a cortar 2 veces este sesgo de 34.2. Listo. Este sería como la parte de la tanga. Ahora vamos a hacer un molde para maternidad. Entonces vamos a utilizar simplemente la parte de adelante de nuestro molde y la parte de atrás se va a conservar tal cual como está. A esta parte lo que vamos a hacer es aumentar 7 centímetros sobre esta línea horizontal. Marcamos 7 y unimos en diagonal desde este punto. Y sobre esta diagonal vamos a medir 5 centímetros. Y desde este punto vamos a unirlo hasta nuestra cintura. De esta forma. ¿Listo? Y este sería entonces nuestro molde de molde materno. En esta parte, como nos queda mucho pico, entonces desde este punto empezamos a suavizarlo. Y así es como quedaría nuestro molde materno. ¿Cómo debemos hacer esta parte? Entonces esta parte nos hace falta hacerle una pequeña curvita de unión porque se debe cortar aparte. Entonces esta partecita de aquí va a ser una parte y esta de acá va a ser otra. Entonces se divide en 2. Esta entonces debemos sacarla centro doble, aquí centro doble, y esta parte de acá también centro doble, y se debe coser por este lado. Se unen las dos. Y este sería nuestro molde materno. La parte de atrás se conserva igual. Bueno, vamos a hacer entonces un panty tiro alto, o sea, tipo faja de cintura alta. Entonces yo ya he calcado el básico del panty que hemos hecho sin ninguna, sin descaderar pues la cintura. Simplemente lo van a calcar así. Ahora yo le he subido 3 centímetros para que no nos quede tan señorial. Los 3 centímetros se deben subir en cada costado del interior y lo van a unir en semicurva.
Ahora vamos a aumentar entonces el talle para que el panty nos quede en la cintura, más arriba de la cintura. Lo primero entonces vamos a medir, son 6 centímetros en la parte posterior, medimos 6 centímetros que nos da acá. Y en esta parte vamos a escuadrar. Donde nos dio la cintura vamos a escuadrar con una línea punteada. Eso vamos a repetir tanto en el posterior como en el delantero. Este panty lleva pinza, entonces debemos aumentarle 2 centímetros de la pinza que le vamos a hacer en la cintura. Bueno, aquí se me olvidaba, debemos subir 8 centímetros. Y desde estos 8 vamos a aumentar 2 centímetros hacia lo ancho. Y aquí vamos a unir a la cintura. Y entonces vamos a bajar así. Listo. Ahora vamos a trazar la mitad de este punto hasta este punto. Tengo 14 centímetros, la mitad serían 7. Y vamos a medir 1.5 a cada lado. Listo. Y sobre esta curva vamos a medirla y le vamos a hallar la mitad. A mí me dan 20. Esta medida puede variar porque como no estamos utilizando el mismo metro, va a variar en centímetros o milímetros. Aquí está la mitad. Y sobre esa mitad vamos a trazar una línea recta, perdón, que nos llegue hasta acá, una línea diagonal. Listo, desde este punto hacia abajo. Acá arriba vamos a solamente a meter 1 centímetro de cada pinza, de cada lado. Y desde la cintura hacia abajo vamos a medir el largo de la pinza, que serán 12 centímetros. Listo. Y ahora vamos a unir el 1 con el 1.5 y el 1.5 con el 12. Igual 1.5 y 1. Listo, entonces debemos cortar el molde por esta parte. Esta parte va a ir centro doble. Esta se debe cortar 2 veces por talla. Y esta es una posterior. Aquí que nos queda esta curva la vamos a acentuar. Más o menos aumenta un centímetro. Acentuándola. Y vamos a calcar ahora. Después de que termine de hacer esta parte, lo vamos a calcar. Esto mismo vamos a repetir acá, pero acá no va a ser tan larga la pinza, sino que solamente va a ser de 9 centímetros. Entonces, 6 centímetros. Y acá son 8. Sacamos 2. Y trazamos la curva. Podemos trazarla de esta forma. Desde donde subimos los 2 centímetros, desde donde lo sacamos para que no nos quede tan recto esta parte. Y acá vamos a unir entonces en semicurva.
y de una vez la sentamos. Hallamos entonces la mitad de la cintura, 14, serían 7, y acá vamos a medir nuestro contorno hasta abajo. Me da 29, la mitad serían 14.5. Ahora trazamos una línea que una los dos puntos del contorno de la pierna más la cintura y la nueva cintura, el talle alto. Y vamos a medir entonces 9 centímetros de largo de la pinza, .5 a cada lado y 1 centímetro. Unimos y entonces vamos a cortar por acá. Al despiezar el molde debemos aumentar el centímetro de costura. Esta parte, esta sería una vez por talla y esta 2 veces por talla, una vez por talla. Bueno, yo aquí ya he calcado entonces cada partecita de la parte delantera, entonces copio la parte delantera, que sería centro doble, una vez por talla, y hilo de la tela. Entonces empiezo por acá, aumento el centímetro de costura y la otra parte que completa el molde copio 2 veces por talla, es la parte delantera, esta es también delantera, el hilo de la tela, y este entonces es el cachetero interior tipo faja. La parte posterior entonces ustedes también la van a hacer la misma, la van a calcar y le van a copiar, le van a sacar el centímetro de costura. Ahora vamos a hacer otro molde, que es el del liguero. Entonces yo ya tengo acá de nuevo copiada la parte de mi interior, y lo que vamos a hacer entonces es modificarlo. Vamos a bajar en el delantero, a descaderarlo 5 centímetros, y acá en el costado le vamos a bajar solamente 2 centímetros. Esto mismo lo repetimos en el posterior, porque siempre deben estar, los costados deben encajar el uno con el otro, debe ser la misma medida. Y acá vamos a medir también 5 centímetros. Listo. Hacemos nuestra curva. Semicurva a un lado y semicurva al otro. Después de esto vamos a dividir la cintura del delantero en la mitad. Esta nueva cintura tiene 15, la mitad serían 7.5 y esta vamos a crear una línea recta. Nos basamos por la línea principal, la horizontal, y bajamos ahí.
Listo. Sobre esta vamos a medir 10 centímetros. ¿Qué me da aquí? Ahora vamos a definir el ancho de mi costado. Le voy a colocar 5 centímetros. Ustedes también le pueden aumentar para que quede más anchito. Y acá vamos a colocar los mismos 5 centímetros. Estos centímetros también dependen del diseño que vayamos a hacer del liguero. Ahora simplemente vamos a unir esto en semicurva. Y acá igual. Y este ya sería nuestro liguero. Centro doble, o si quieren le pueden hacer un corte acá para que quede más abierto. Ya depende del diseño. Si quieren le hacemos de una vez 1 centímetro acá. Y la abertura que sea hacia arriba, que quede aquí un poquito abierto, y le vamos a pasar entonces el resorte. Recuerden que el resorte siempre es el contorno menos el 5%. Y acá ya decidimos qué largo le vamos a dejar a nuestro liguero en el resortico o en la tirita que va acá. Por lo general la vamos a hacer hasta este punto. Esta se debe cortar aparte. O si ustedes la quieren hacer más larga también. Ahora vamos a hacer la parte posterior. De la parte delantera una vez por talla. Si la hacemos aquí con esta abertura deben ser 2 veces. Si la hacemos centro doble, una vez, ¿sí? Acá entonces vamos a hacer lo mismo, el costado, que debe ser 5 centímetros. Siempre debe tener el mismo. Y en la parte de acá del centro también 5. Y ahora acá vamos a dividirlo en 3 partes. Me da 15, entonces serían 5 y 5. 5, 5 y 5. Y vamos a trazar unas líneas rectas. 1, 2. La primera la vamos a dejar del mismo tamaño, de 5 centímetros, igual que la primera. Y la segunda vamos a hacerla más larga. Si acá le pusimos 10, acá vamos a aumentar más 2 centímetros. Entonces serían 12 centímetros. Y creamos las semicurvas. Acá, unimos acá. Y aquí la vamos a unir con recta. Esta línea quedó sin curva, hagámosle una curvita para que queden más lindos. Listo. Y entonces vamos a cortar por la línea verde. Y acá entonces también dejaríamos esta parte de la tirita. Y listo, este sería